Cada evangelio, cada evangelista, Mateo tiene un enfoque, dice unas cosas que Marco no dice, Lucas también lo podemos ver, y eso quizás es la diferencia entre hablando del mismo tema, pero dice de otra forma, pastor, es un error. No, es la perspectiva, la forma en cómo Mateo lo vio. Recuerde, él fue un testigo ocular, y por ejemplo Marcos, él no fue un testigo ocular, él no vio al Señor Jesús hacer las cosas que Mateo sí vio, por ejemplo, y Mateo tiene una visión más amplia, por eso su evangelio es el más largo, de quizás bueno, y la mayoría de los asuntos que tratan ellos, él los amplía un poco más porque él estuvo presente, ¿sí? Entonces, Marcos, como dije al principio, él está escribiendo en efecto lo que Pedro le dijo a él, lo que Pedro le comentó, que Pedro era básicamente su mentor, él fue su intérprete, él fue intérprete de Pedro, escribió ese evangelio a los romanos, a los cristianos de la iglesia, de las iglesias en el corazón del imperio romano. Y Lucas, hermanos, bueno, sabemos, él fue compañero de Pablo, estuvo con Pablo en muchos de sus viajes misioneros, pero él, como dice al principio de su epístola, él se encargó de investigar diligentemente todas las cosas, para ponerlas por orden y poder explicarle a Teófilo lo que se estaba diciendo, lo que Teófilo ya había escuchado por allí. Entonces él tiene muchísimas fuentes, pues tiene a María por ahí, algunas fuentes de cosas que, bueno, uno dice, María tuvo que haberle comentado eso porque de dónde lo sacó, ¿no? Cosas que María llevaba en su corazón, etcétera, etcétera. Y por ahí quizás se interpretó también a los apóstoles con que él pudo conocer en ese tiempo, pero en fin, investigó, ¿no? En teoría. Por eso vamos a tomar algunos pasajes, o hemos tomado algunos pasajes de ellos en las Escrituras, hermanos. Pero si mira conmigo, vamos a ver, hermanos, a hablar sobre ese asunto que ocurre, hermanos, o que se narra en el capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 15. Bueno, vamos a centrarnos en los primeros 3 versículos, que son desde el versículo 9 hasta el versículo 11, hermanos. La semana que viene que podamos continuar con el resto de las Escrituras. Pero dice, versículo 9 de Marcos, capítulo 1, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, dice, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, dice el versículo siguiente, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y en el versículo 11 dice, y vino una voz del cielo, o de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo siguiente dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Versículo 13, y en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha acercado. En el versículo 15, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como dije, nos vamos a centrar en los primeros 3 versículos en el día de hoy, que narran, hermanos, el bautismo del Señor Jesucristo, el bautismo del Señor Jesucristo. Pero antes, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, por su bendición, por su cuidado, Señor, por su fortaleza. Te pedimos, Señor, que usted nos hable, nos ayude, Señor. Ayúdeme a mí en ese momento, Señor, que pueda ser claro, Señor, y entendido, y pueda exponer su palabra, Señor, sin interrupción, Señor, y que sea usted quien hable y dirija y enseñe, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije entonces, hermanos, nos vamos a centrar en esos 3 versículos de Marcos, capítulo 1, versículo 9, que hablan acerca del bautismo del Señor Jesucristo. Entonces, como ya mencionamos, y bueno, he mencionado en los mensajes anteriores, solo para hacer un repaso así, a Marcos, hermanos, nos ha estado enseñando que Jesús es realmente el Mesías, que Jesús es realmente el Mesías poderoso, el Hijo de Dios, y así, hermanos, Él va a continuar a través de toda la Escritura, de su narración en su Evangelio, de enseñarnos a nosotros, hermanos, Él
su intención era enseñarle a los romanos que Jesús era el Mesías, y la misma intención, hermanos, por aplicación para nosotros es la intención de Marcos, poder enseñar que Jesús es el Mesías, como lo hizo al principio, como es que vemos que en el versículo dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, versículo 1. Ya, Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, así Él va a continuar enseñando sobre eso por medio de los milagros, por medio de los sufrimientos, por medio de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Hermanos, que son evidencias de que el Señor Jesús es el Mesías, es el Salvador, es Dios, básicamente. También los evangelios nos enseñan. Pero hermanos, llegamos a un escenario donde leemos que el Señor Jesús fue bautizado e inmediatamente el Señor Jesucristo, después de ser bautizado, se tomó 40 días de ayuno y de oración en el desierto. Él se fue, después que fue bautizado, se fue aparte para orar, para buscar al Señor y la presencia de Dios, lo cual es un testimonio, hermanos, para nosotros y una enseñanza para nosotros, hermanos, de buscar acercarnos a Dios, de buscar a Dios, de tomar un tiempo aparte para orar, para buscar al Señor, para estar a solas con Él, para buscar su ayuda, para pedir su dirección en asuntos en los que no tenemos dirección, etcétera, etcétera. Pero el Señor, hermanos, aquí nos da un tremendo testimonio también de cómo antes de Él comenzar su ministerio, número 1, se bautiza, y número 2, busca la ayuda del Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, así, hermanos, eso marca el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, que después que sale de allí, después que se bautiza, después de que pasa 40 días en la presencia de Dios con su Padre, el Padre Celestial, Él bajó a Galilea o subió a Galilea, ¿verdad? Galilea está más hacia el norte de Israel, y entonces Él comenzó entonces allí a predicar, arrepentidos, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, ¿sí? Antes de ese mensaje, hermanos, se bautizó y pasó tiempo con el Señor, ¿sí? Entonces, algo bien interesante que vamos a ver la semana que viene, ¿no? Pues solo para mencionar allí, hermanos. Pero en nuestro texto, en el versículo 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Nazaret, hermanos, como sabemos, el lugar donde el Señor Jesucristo se crió, nació, ¿no? De hecho, Él era conocido como el Nazareno, ¿sí? Jesucristo, el de Nazaret, ¿sí? O Jesucristo de Nazaret de Galilea. Él se crió allí estuvo, ahí creció, ahí trabajó con su papá, José, su padre terrenal, en una carpintería. Hermanos, todos lo conocían en ese lugar, y allí, hermanos, el Señor Jesús salió y bajó, ahora sí bajó al Jordán a ser bautizado por Juan. Ahora, como dije, para ver una ampliación más detallada sobre este acontecimiento, hermanos, podemos ir a Mateo y vamos a encontrar una amplitud sobre ese asunto, y vamos a ir a Lucas también y podemos encontrar y ampliar un poco más el mensaje o la enseñanza o la narración que se encuentra aquí. Por ejemplo, en Mateo, hermanos, un versículo que vamos a mirar es el versículo 13. El Señor Jesús dice, el texto de Mateo, que vino de Galilea a Juan, dice, al Jordán para ser bautizado por él. Y en el versículo 14 leemos que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y en el versículo 15 el Señor Jesús le dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice la Escritura, Juan le dejó. Juan, hermanos, como podemos ver, el bautista aquí, estaba bautizando en el Jordán. Él estaba predicando el mismo mensaje que el Señor Jesús predica. A propósito, en su primer mensaje, en el versículo que vemos 15, el Señor Jesús predica ese mensaje. Juan ya lo tiene predicando desde hace un buen tiempo. Juan está predicando arrepentidos, pero él estaba señalando, como vimos, a uno que es más poderoso que él. Siempre en su mensaje decía, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador, viene uno tras mí, Él es más poderoso que yo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando Él lo vio, Él le dijo, ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y viene el Señor Jesús, se le presenta y le dice, Juan, bautízame. ¡Wow! Él no es digno de desatar encorvado, es decir, hacer la tarea de más baja categoría de un esclavo, es lo que quiere decir la expresión. Juan dice, no soy digno de hacerlo,
tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí y me pides que te bautice, o sea, que estoy loco, ¿cómo es la cosa? No. Para que podamos ir entendiendo, hermanos, el asunto. Pero el Señor Jesucristo fue muy enfático. Él le dijo, deja. Es decir, mira, Juan, cálmate, tranquilito, deja. Dice, ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan, hermanos, cuando fue enseñado o reprendido de alguna manera o detenido, hermanos, por el Señor Jesucristo, Él simplemente le dejó y le bautizó. Lo vimos, hermanos, Juan tuvo el privilegio de bautizar, pero a lo primero entonces que vamos a ver sobre eso, hermanos, Cristo, hermanos, se bautizó, ya lo sabemos, pero Cristo, hermanos, se bautizó para darnos el ejemplo. Él no necesitaba ser bautizado teóricamente, sí. Él es Dios. Pero, hermanos, Él se bautizó, por eso Juan, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. No tú ser bautizado por mí, yo soy. Y el Señor Jesús le dice, deja porque así conviene, así es necesario que cumplamos toda justicia. En otras palabras, que demos el ejemplo. Entonces, hermanos, sobre ese hecho vamos a destacar primeramente que el Señor Jesucristo fue bautizado principalmente para darnos el ejemplo a nosotros, para que razonemos si el Señor, hermanos, Jesucristo, el Dios encarnado, fue bautizado, entonces nosotros también debemos hacerlo. Si Jesucristo, el Señor, el Curios, el Dios encarnado, fue bautizado, entonces la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué yo no debo hacerlo? Si Él, hermanos, lo hizo, yo no tengo excusa para no hacerlo. Él lo hizo, Él me dio el ejemplo. Entonces, eso sería la primera implicancia, hermanos, sobre eso. Lo siguiente, hermanos, que vamos a ver es que el Señor Jesucristo se identifica con el mensaje, en este caso, que Juan el Bautista predicaba. Entonces, también, hermanos, debemos observar que el Señor, al bautizarse, Él, hermanos, se está identificando con el mensaje de arrepentimiento y de aparición del Mesías que Juan el Bautista predicaba. Ahora, hermanos, diciendo eso, no vamos a pensar precipitadamente que el Señor Jesucristo necesitaba, hermanos, arrepentirse de sus pecados. Como si Él tuviese pecados de los cuales Él debía arrepentirse, porque eso es lo que estaba predicando Juan el Bautista, hermanos. Razonar de esa manera es inconforme con las Escrituras. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Él no conoció pecado. Nunca pecó, porque es imposible que lo haga. Me explico. No necesitaba arrepentirse, hermanos, pero sin embargo se identificó con el mensaje que Juan el Bautista predicaba. Juan, hermanos, bautizaba a pecadores arrepentidos, pero él sabía que Jesucristo era libre de pecado. Porque, hermanos, si eso no fuese correcto, entonces Él no hubiese dicho, Señor, deja, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, no tú ser bautizado por mí. Me explico. Entonces, Juan bautizaba a pecadores arrepentidos, pero sabía que Jesucristo era libre de pecado, por eso Él decía que era Él el que debía ser bautizado, no el Señor ser bautizado por Él. Pero como vemos, el Señor Jesús claramente y enfáticamente nuevamente le dice, deja porque así conviene, así es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó, le bautizó como en efecto. Así que, hermanos, lo que debemos entender es que el Señor Jesús nos da el ejemplo. Él se identifica con el mensaje que Juan predicaba, hermanos, porque era conveniente para nosotros y para darnos el ejemplo. Tercero, hermanos, Él valida el ministerio de Juan el Bautista, que estaba entredicho. Algunos cuestionaban a Juan. El Señor Jesús mismo le dijo cuando le preguntaron para tentarle. Él les dijo, ustedes, sabiendo que ellos habían oído a Juan, les dice, ustedes conocieron a Juan, y entonces les decía, si Juan vino y hizo estas señales y habló y no comió ni bebió y no le creyeron.
Si usted conoce la Escritura, hermanos, sabe a lo que me refiero, pero hermanos, Juan el Bautista, su ministerio fue muy grande, como lo vimos cuando mencionamos, pero es su ministerio, hermanos, que fue cuestionado por los judíos, especialmente por los líderes religiosos de Israel que estaban preguntándole, le cuestionaban si era el Mesías y quién era él. Entonces, por eso él se identificaba a sí mismo y decía, yo no soy el Mesías, sino que viene después de mí, etc. Y viene el Señor Jesucristo, hermanos, es bautizado por él, se identifica con el mensaje y al hacerlo, valida su ministerio. Está confirmando que lo que Juan está haciendo es de Dios. Que lo que Juan está haciendo es lo que Marcos dice en el versículo 3, lo que Dios ya había dicho en Isaías y en Malaquías, que iba a venir una voz que iba a preparar el camino del Señor. Él está confirmando, Él es el que iba a preparar el camino delante del Señor. Entonces, al ser bautizado, hermanos, Cristo valida la autoridad y el ministerio de Juan el Bautista. Así que, hermanos, en obediencia a la voluntad de Dios, Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, hermanos, ese glorioso evento, si usted notó, fue sellado por el descenso del Espíritu Santo. Y se manifestó, hermanos, algo que en la Biblia se conoce como una teofanía. Una teofanía, hermanos, es una manifestación de Dios. Todos los que estaban allí, hermanos, pudieron escuchar la voz que desde el cielo se oyó diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso, hermanos, confirma lo que Marcos ya ha dicho en el principio. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces ya tenemos la identificación. Marcos dice, Él es el Hijo de Dios y en su bautismo, Dios mismo, el Padre, lo confirma. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso, hermanos, a través de toda la Escritura en los Evangelios, no solamente Marcos, cada uno con un diferente enfoque va a demostrar con las Escrituras, las evidencias que tenemos, que Jesucristo es Dios. Entonces, hermanos, se aprobó el evento. El evento fue sellado con la manifestación y el descenso de la persona del Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre el Señor y la voz del cielo. Hermanos, allí está la Trinidad en su estado puro. Dios el Padre en el cielo, Dios el Hijo en la tierra y Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre el Señor Jesucristo. Algo confuso, hermanos, para algunos de entender. Aunque son tres divinidades, no son tres personas diferentes. Son la misma persona y eso es, sería otro estudio de la Escritura en sí. Pero, hermanos, Él confirma y valida el ministerio de Juan. Cuarto, Él hace público su consagración, su dedicación. Hermanos, cuando hablamos de consagración la semana anterior, estaba predicando acerca de consagrar. Creo que no mencioné lo que en sí consagrar se refiere, hermanos. Consagrar es básicamente dedicar. Yo consagro mis manos, es decir, las dedico al servicio de la obra de Dios. En el templo, hermanos, todos los utensilios que habían dentro del templo habían sido consagrados a Dios. No se podían utilizar para ninguna otra cosa. Estaban dedicados solo para el servicio que se hacían. Por eso cuando aquel rey pervertido de Babilonia, Belsasar, después de haber muerto Nabucodonosor, él tomó su trono, mandó en una fiesta que hizo allí en su palacio, lleno de mujeres y hombres, y se emborracharon. Y dice la Escritura, hermanos, que él mandó a buscar los utensilios del templo. Error. Los utensilios del templo que Nabucodonosor se había traído cuando él invadió Jerusalén, Judá, que secuestraron el templo, se llevaron todos, el arca se perdió, el candelero, todo lo que había de oro se perdió, ¿no? Lógicamente. Y estaban los utensilios que Nabucodonosor conocía a Dios. Y los tenía en un lugar, hermanos, guardados, no los sacó desde que se llegaron allí. Viene Belsasar el pervertido y manda a buscar los utensilios y empieza a servirse vino y a emborracharse en los utensilios que habían sido dedicados para el servicio de la obra de Dios. Inmediatamente una mano aparece en la pared diciendo,
mene, mene, tekel, uparsin. ¿Ya? Pesado ha sido y hasta aquí llegó tu reino. Pesado, pesado y dividido. Y el reino fue dividido. Afuera estaba Ciro, el persa, frotándose las manos, pensando cómo entrar a Babilonia, y entraron por donde menos se los imaginaron, y ahí los mataron a todos. ¿Ya? Y así, hermanos, él sentenció su muerte. ¿Por qué? Tocó algo que estaba consagrado, es decir, dedicado para el servicio a Dios. Entonces, el Señor, hermanos, aquí se está dedicando y está haciendo pública su dedicación al servicio de la obra de Dios, que él ya estaba determinado, para eso él vino. ¿Está conmigo? Él vino a la tierra, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, él lo sabía, pero él va a hacer pública su dedicación. Con su bautismo, hermanos, él no solo se identifica con el mensaje de Juan, hermanos, sino que hace público su dedicación, su consagración a la obra que él había venido a realizar, y al mismo tiempo, hermanos, señala que su ministerio empieza oficialmente a partir del bautismo, a partir de ese momento en el que él se bautizó, hermanos, se hizo pública que él ahora iba a comenzar su ministerio, como en efecto se fue a orar, se fue a ayunar 40 días y allá estuvo siendo tentado por Satanás, que vino y lo tentó. Se sabe, Mateo nos comenta mucho más acerca de eso, que lo tentaba, le decía: tú si eres el Hijo de Dios y tienes hambre, ¿por qué no le dices a las piedras que se conviertan en pan? ¿Ya? Y ahí estuvo 40 días. Después de eso, comienza a predicar el Evangelio, o el mensaje del arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, hermanos, así, hermanos, comienza el Señor Jesucristo. Él se bautizó. Ahora, algo, hermanos, que vamos a tratar sobre esto es qué significa el bautismo, el significado del bautismo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que implica ser bautizado? Bueno, hermanos, la palabra bautizar o bautizado, que se utiliza aquí o en otros pasajes de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, literalmente significa ser sumergido o ser, iba a decir inmerso, ser inmerso. Y me iba a inventar una palabra, hermano. Ser sumergido o ser inmerso. ¿Ya? ¿Sí entendemos? Si digo ser sumergido es ser hundido. Ser inmerso es entrar o bajar a las aguas. Por eso, hermanos, es, en otras palabras, entrar y salir del agua. Entrar y salir del agua, o bajar y subir, hermanos. Y la verdad es que no necesitamos acudir a la etimología de la palabra para entender, hermanos, lo que la palabra bautizo, que es la palabra en el griego, da a entender. Sino que solamente, hermanos, con leer el texto, nuevamente uno puede entender lo que está ocurriendo. ¿Sí? Bautizo es una palabra que se traduce como sumergir o ser inmerso. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero como dije, no tenemos que ir a la etimología para entender lo que significa y viene del griego. Mire el texto conmigo, por favor. Versículo 9 de Marcos, capítulo 1, versículo 9, que es nuestro texto. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ya? Y en el versículo 10 dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Hermanos, si usted ve en el versículo 9, se dice que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán. Para nadie es un secreto que el Jordán es un río que divide, hermanos, hoy que básicamente es la frontera entre Jordania e Israel, y más arriba Siria, etc. Pero es un río que está entre el Mediterráneo, Israel, el Jordán y Jordania, o Cisjordania, y más al norte Siria, y más al norte Líbano, y así. Pero ese es un río. Hermanos, y si usted ha ido a un río, como en efecto se lo puede ver, hermanos, para ir hacia el río uno tiene que descender un poco, como bajar, ¿sí? Ir hacia el río, ¿ya? Para entrar a las aguas. Pero como dije, en el versículo 10, hermanos, mire lo que dice: y luego cuando subió del agua,
del agua, dice, vio abrirse los cielos. Entonces la implicación es, hermanos, si el Señor Jesucristo subió del agua, la idea que nos da es que el Señor bajó y subió. No solo que bajó al río, sino que bajó bajo las aguas. Me explico, ahorita vamos a ver un ejemplo más claro a lo que queremos decir. Pero, pastor, ¿por qué decir todo esto acerca del bautismo? Bueno, hermanos, por lo siguiente, porque, hermanos, esto que estoy aclarando aquí hace parte de una enseñanza bíblica fundamental del cristianismo, hermanos, que malversar esa base fundamental bíblica, hermanos, sobre la cual la iglesia, hermanos, debe edificarse. Hermanos, si yo quebranto ese fundamento, entonces voy a tener un fundamento inestable, entonces voy a empezar a hacer cosas que no están correctamente trazadas bíblicamente hablando. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, que hay por hoy, hermanos, un fundamento que se ha trazado al margen de lo que la Biblia dice, que enseña que el bautismo, hermanos, puede ser por aspersión. ¿Ya? Que no es bíblico. ¿Ya? No, la Biblia no enseña eso. La etimología de la palabra no da lugar a que se haga de esa forma. Y la escritura en sí no da lugar a que nosotros pensemos que eso fue lo que Juan hizo. ¿Me explico? Entonces, hermanos, por esa razón se dice. Porque necesitamos tener una base bíblica fundamentada en lo que la Biblia dice, por supuesto, y sobre eso, pues ser edificados y hacemos lo que hacemos y practicamos el bautismo que practicamos y ¿por qué no lo hacemos de esa manera? Porque eso no es lo que se implica en el texto de la Escritura, hermanos. O sea, esa gente no solo enseña que el bautismo es por aspersión, sino que practica un bautismo diferente, bautizando, hermanos, incluso infantes. Empezaron a bautizar infantes, sumergiéndolos al agua, pero como se morían ahogados, lógico, cambiaron el bautismo por el de aspersión. Los niños estaban muriendo ahogados. Así comenzó. Y entonces llegaron a cambiar la estrategia. Vamos a hacerlo por aspersión. Que es, como dije, no es bíblico. En otras palabras, hermanos, es contrario a lo que la Biblia dice. Eso es, que no es bíblico, es que no está en línea con lo que la Biblia dice en sí. Sobre eso, el pastor y pionero de la traducción de la Biblia, hermanos, en el idioma alemán, mejor conocido como Martín Lutero, él dijo, hermanos, que y exponiendo su vida por esta declaración que él hizo en esos tiempos en la que la persecución sobre cualquiera que se oponía a estos dogmas era brutal, era bestial, ¿no? Está escrito en la historia de la iglesia, hermanos, allí. Pero era criminal. Es algo que no puede ocurrir nuevamente, pero lastimosamente, hermanos, va a ocurrir de acuerdo a la Biblia, a la Escritura, en el libro de Apocalipsis. De otras formas, con otros tonos. Pero aquí, hermanos, este valeroso hombre dijo, no puede ser probado por las Sagradas Escrituras que el bautismo de infantes fue instruido por Cristo, o que fuese iniciado por los primeros cristianos posteriores a los apóstoles, esto es, cristianos como Policarpo y toda esa generación de creyentes que vivieron después de la época de los apóstoles. Pedro fue crucificado, Santiago fue asaeteado, Juan el Bautista fue desterrado, por ahí murió de viejo, el único. Del resto, hermano, todos fueron asesinados, todos. Pablo le cortaron la cabeza, a los cristianos los colgaban y hermanos, la gente aplaudía y se les declaraba herejes y la gente aplaudía y hermanos, se estaban matando a los cristianos. ¿Ya? Y aquí, hermanos, años después, en una situación muy similar, con otro tono, persiguiendo, hermanos, a todos los que se oponían al dogma, a todos los que sacaban la Biblia al pueblo, porque la Biblia estaba prohibida. Y ahí viene este hombre y dice, bueno, 95 tesis, no, la salvación no es por obras, es por fe, lee la Biblia.
el bautismo de infantes es algo que no es probado. Y así, hermanos. Y por eso fueron perseguidos. Gente no tuvo tranquilidad en sí. Pero entonces, hermanos, no es bíblico. También, hermanos, debemos entender que de aspersión no es bíblico y el bautismo de infantes tampoco es bíblico. Hermanos, el bautismo de infantes, como ya mencionó este hombre, hermanos, no fue establecido por Cristo ni por los apóstoles. Otro hombre paralelo a este personaje conocido, quizás este no es tan conocido como Martín Lutero, pero Memo Simons, un ex sacerdote holandés, luego, hermanos, llegó a ser un famoso predicador de la verdad de la Escritura. Él dijo, hermanos, en el tiempo de la persecución romana, él dijo lo siguiente: puesto que no tenemos ni un solo mandato en las Sagradas Escrituras que nos ordene a bautizar a los infantes, ni un solo pasaje que diga que los apóstoles lo practicaron. Bautizar a los infantes no fue algo que los apóstoles practicaron, dice él. Modestamente confesamos con buena conciencia que el bautismo de infantes no es más que una invención humana, alejada, apartada de la verdad de la palabra de Dios. Y eran excomulgados, eran perseguidos hasta la muerte por decir verdades como la que acabamos de ver. Pero entonces, hermanos, no es bíblico. Cristo, hermanos, para que entendamos un asunto, Cristo se bautizó a la edad de 30 años. ¿Sabía? 30 años tenía. Es un adulto. Tenía 30 años. Murió algunos 33 años. Su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Ese fue su ministerio. En esos años predicó, demostró, enseñó, soy Dios, y entrenó 12 hombres que después siguieron el legado. Pero él se bautizó teniendo 30 años, hermanos, y como ya lo vimos, se sumergió bajo las aguas. Eso es lo que él hizo. Así que, hermanos, nos preguntamos, ¿cuándo, cómo y por qué fue usted bautizado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué fue usted bautizado? ¿Fue usted bautizado cuando era niño? Bueno, ese bautismo no es bíblico. Usted necesita rebautizarse, por eso somos bautistas. Teóricamente, anabaptistas, es decir, rebautizadores. Los que bautizan nuevamente. ¿Por qué? Venían un hermano a la iglesia, alguien se arrepentía, creía en Cristo, pero ya había sido bautizado cuando era niño y no tienes que volverte a bautizar. ¿Me explico? Por eso somos bautistas, porque bautizamos otra vez, rebautizamos, ¿sí? Entonces, ¿fue usted bautizado cuando era niño? Como dije, eso no es bíblico. ¿Fue usted bautizado por aspersión? Recuerde, bíblicamente hablando, hermanos, el bautismo debe seguir una sumersión completamente dentro del agua, de manera que un bautismo diferente no es bíblico. ¿Por qué fue usted bautizado? Es la pregunta. ¿Fue usted bautizado porque sus padres lo bautizaron cuando era niño? Entonces, usted fue partícipe de una práctica que no es bíblica. Aparte, involuntariamente, porque era un niño. No sabía lo que estaban haciendo, tenían idea de lo que le estaban haciendo. Creció. Luego nos damos cuenta por las Escrituras y decimos, quiero ser salvo, y lo que sigue es, quiero ser bautizado, porque entiendo para qué es. ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo y la razón bíblica de su bautismo, hermano? Si es que usted fue bautizado, si es que usted está bautizado, ¿cuál fue la razón y el motivo bíblico? No paralelas, no excusas, no yo creo, bíblico de su bautismo. ¿Por qué usted bíblicamente es bautizado? Si usted no puede sostener con la Biblia la razón de su bautismo, usted necesita bautizarse cuanto antes para ser mejor.
Ahora, no quiero decir con eso, y no es lo que se dice, no es lo que se enseña, que si no lo hace, pues no vas a ir al cielo. Eso no es bíblico tampoco, ¿ok? Sino que es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. Él lo hizo, yo lo voy a hacer. Porque por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, ¿cuál fue la razón bíblica y el motivo bíblico de su bautismo? Me bauticé, pastor, para ser salvo. No es bíblico. No es correcto que usted lo haya hecho para ser salvo. Le digo, no es salvo. Si usted está, veíamos en la mañana, si usted está confiando en algo que usted hizo paralelo a Jesucristo, hermanos, entonces usted tiene un problema, porque la salvación es por obras y eso incluye el bautismo. Entonces no nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque soy salvo, es diferente. Porque soy salvo, me bautizo. No me bautizo para que mis pecados se me quiten. El agua no quita el pecado. De acuerdo a la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De acuerdo a la Biblia. Entonces no es bíblico si la razón o el motivo o el fundamento o el supuesto, lo que yo creo de mi bautismo es para ser salvo. Eso tiene que cambiar. Ese fundamento debe cambiar porque es un fundamento que no es bíblico. Como dije, si usted se bautizó para ser salvo, entonces usted no es salvo, porque el bautismo no es para salvación, sino que la salvación, el bautismo es un resultado de ser salvo. Si no, hermanos, caso contrario, entonces la salvación sería por obras, y eso no coincide con las Escrituras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Si no, llegaremos al cielo dándonos golpes en el pecho y diciendo que fue por nosotros que estamos aquí. Y es un error. Nadie va a estar en el cielo por sus méritos. Todos vamos a estar allá por los méritos de Él. ¿Ya? Porque Él pagó el precio, porque Él murió por mis pecados, etc. Voy a ir al cielo porque me bauticé, pastor. No leíste la Biblia, te engañaron, te dijeron algo muy raro. ¿Sí? Necesitas entender lo que la Biblia dice. ¿Ya? Por último, hermanos, nos soltamos, vimos eso. Si usted se bautizó, como dije, para ser salvo, entonces usted no es salvo porque la salvación no es por obra. Por último, el ejemplo del eunuco, dije que vamos a ver un ejemplo, y ese ejemplo es más amplio, quizás, hermanos, incluso, pero si todavía hay dudas, que lo dudo, hermanos, mire lo que dice a Hechos capítulo 8, versículo 36. Hechos capítulo 8, versículo 36. Quiero que vaya a la Escritura, vamos a leer, hermanos, la Escritura. Pero les voy a ayudar allí en la Escritura. Dice el versículo 36 de Hechos capítulo 8, dice así: y yendo por el camino, en el versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el contexto, hermanos, tenemos a Felipe, el evangelista, uno de los 7 diáconos de la primera iglesia que hubo en la historia, ¿no? La iglesia de Jerusalén, la iglesia que comenzó el Señor Jesucristo, la iglesia que pastoreó Santiago, el hermano del Señor, que escribió la epístola de Santiago. Hermanos, ahí está un diácono de esa iglesia, fue llevado, hermanos, y guiado a un hombre que venía desde Etiopía, venía leyendo la Escritura en el libro de Isaías, y el Espíritu Santo le dice, háblale, y él comienza a hablar, hermanos, y ahí empieza la conversación. Él está predicando el Evangelio, y dice el texto que yendo por el camino en el que iban en el carro, el hombre a quien se le estaba evangelizando tenía mucho dinero, hermanos, era un hombre pudiente, tenía la Escritura, una porción de la Escritura, se necesitaba dinero para hacerlo, y estaba, hermanos, ese hombre está en su carro, un vehículo ahí,
un caballo, no sé lo que había, hermanos, si no era un Mercedes, nada de eso, no sé, está conmigo ahí, ¿no? Y yendo por el camino en el que iban, se encuentran por cierta agua, sí, a veces uno va manejando y lagos por doquier, aquí en Ocala, así maravillado, lagos por donde quiera, ¿no? Hay que tener cuidado, no salga un alligator por ahí, ¿no? Pero yendo por el camino se encuentran con cierta agua y el eunuco le dice, aquí hay agua. Y no te la pregunta, si es que hay algo que impide. No. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué me impide, pastor, a mí que yo sea bautizado? Bueno, yo no tengo la respuesta a eso, la Biblia lo dice. Mire lo que dice el versículo siguiente. Felipe dijo, si crees de todo corazón, en otras palabras, si de verdad crees, si lo que acabas de escuchar es algo que tú lo crees, entonces tú puedes. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. En otras palabras, el evangelio le fue predicado, como dije, él estaba predicando el evangelio. Y Felipe le dice, si tú crees lo que te acabo de decir, de verdad, puedes. Lo que implica que si yo no creo el evangelio a Jesucristo, yo no puedo. De poder puedo, me bautizo. Pero no tiene ninguna implicancia. No tiene ninguna relevancia, bíblicamente hablando. No suma, no resta, nada. Me explico. Porque lo que implica es, ¿qué impide que sea bautizado? Bueno, si no crees, no puedes. Si crees de verdad, bien puedes. Y mire lo que dice ese hombre. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿De dónde sacó él eso? De la pregunta que le hizo. Él le dice, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro? Felipe le dice, no, Isaías no está hablando de sí. Isaías está hablando de Jesús, aquel que vino, y él comienza a predicar el evangelio. Y ese hombre con un solo mensaje creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Algunos llevamos años en la iglesia y todavía no entendemos que eso es lo que yo necesito creer para ser salvo. Increíble. Que eso es lo que yo necesito hacer para ser bautizado. Me voy a bautizar para... ¿Me entienden? Me explico. Personalmente no voy a bautizar a nadie que no esté seguro que es salvo. ¿Ya? A nadie. ¿Ya? Porque no es bíblico. No. Es más, no estoy interesado en bautizar a la gente. Estoy interesado en que la gente sea salvo y después bautizamos. Sí, porque es lo que sigue. No es que no estoy interesado en hacerlo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer como debe ser. Me explico, en ese sentido, porque de otra manera no es correcto. Y dice, y entonces, lo que sigue, hermanos, para ir terminando, el etíope dice, creo. Y así, hermanos, como debe ocurrir, cuando alguien le dice, yo creo que Jesús es el Salvador, el Mesías, el único que me puede ayudar, hermanos, usted detenga lo que está haciendo y dígale, invítelo a que reciba a Cristo. Ya, pero sí, de una, no espere para mañana. Vengo mañana, no, ahí de una vez. Mañana puede ser tarde. Felipe mandó a parar el carro. Iban en el carro, en la carreta, alguien iba manejando el caballo, qué sé yo. Y dice, paren el carro, paren el carro. Ya, y paran el carro y dice, y descendieron ambos al agua. Descendieron. Bajaron al agua. Felipe y el etíope, dice, y le bautizó. Ahora, hermanos, le bautizó inmediatamente después de que Felipe escuchara con sus oídos, por supuesto, de que ese hombre creía en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Ya? Paren el carro y le bautizó. ¿Ya? Algo diferente a eso, hermanos, no es bíblico. Y el versículo siguiente dice, cuando subieron del agua, ¿ya? ¿Sí ve? Bajaron, subieron del agua,
el Espíritu del Señor le arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Se acuerda cuando fue salvo? Yo me acuerdo cuando fui salvo, hermano. Tenía 18 años. Lleno de muchas dudas, muchos temores, muchos pecados. Y 29 de marzo del año 2009. Y hermanos, yo regresé a mi casa ese día gozoso. Fui a la iglesia en la tarde, mi papá estaba trabajando ese día, cuando llego en la tarde a la casa, ya era de noche, y mi papá me dice, ¿de dónde vienes? Y yo le digo, de la iglesia. Y siempre me acuerdo porque mi papá me mira así como que, ¿y a ti qué bicho te picó? Y me dice, no me digas que ahora te metiste evangélico. Y yo lo miré ahí, pero un silencio sepulcral, hermanos, ahí. Y le digo, bueno, yo no sé si me metí evangélico, pero yo recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Ya? Y ahí me dio un sermón. Por ello. Pero tenía gozo. Y estaba gozoso de decirle a mi papá, hoy fui salvo. ¿Ya? ¿Cuándo fue usted que fue salvo, hermano? Si es que usted es salvo. Hermanos, después que uno es salvo y es bautizado, lo que sigue es gozo. Gozo, porque el Espíritu Santo de Dios mora. Así andamos, queremos hablarle a medio mundo, somos fieles a la iglesia, compramos una Biblia, ahí estamos, pastor, eso me da, wow, qué bendición. Por eso a veces de vez en cuando unirse a un nuevo creyente, porque a uno que ya lleva años por ahí, lo enchufa de una. No anda desenchufado ahí, ya la Biblia casi ni la leo. Ahí a la iglesia, pues ahí, de vez en cuando me conecto, pastor. Consígase un nuevo creyente, a veces como lo enchufa, pero así, de una. Por eso alguien decía, usted anda desanimado, gane almas, predíquele a alguien de Cristo. No sé cómo se anima rapidito. Pero hermanos, entonces, Felipe desapareció, no vamos a entrar en cómo desapareció, el Señor puede hacerlo. Y por último, hermanos, ya terminamos. Debemos entonces ser salvos para ser bautizados. Yo debo ser salvo para ser bautizado. En ese pasaje, hermanos, vemos claramente que el único requisito para ser bautizado es haber creído, haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. El Hijo de Dios, como Marcos está enseñando, y como Juan el Bautista lo identifica, que quita el pecado del mundo. Habiendo hecho eso, entonces, bien puedes. Caso contrario, lo siento, no puedes. Pastor, pero bautíceme, écheme agua bendita ahí de la que... No, mira, te la puedo echar toda si quieres. Pero no tiene un cero así de grande de efecto en tu vida. Cero. Es nulo. Es nada. Me explico. Necesitamos ser salvos. Caso contrario, no puedo. Por eso el bautismo es para los que son salvos, no para los que no son salvos. Un infante, hermanos, no entiende eso. Por eso no bautizamos infantes. Entiendas infantes, niños, recién nacidos, de 8 días, de lo que sea, de meses, que no entiende que es un pecador, que va a ir al infierno el día que necesita. Si no entiende eso, no puede. Por eso no bautizamos infantes, hermano. No es bíblico. ¿Ya? En otras palabras, no bautizamos o nos bautizamos, como dije, porque somos salvos, no para ser salvos. Y siguiente, para seguir su ejemplo. Yo debo ser salvo y debo seguir su ejemplo. Debo ser salvo primero, después puedo, y debo, una vez que soy salvo, seguir su ejemplo. Si Él lo hizo, yo también. Si Él se bautizó, pues ¿quién soy yo para no hacerlo? Si Él dijo que así convenía que Él se cumpliera toda justicia, que diera el ejemplo, entonces no tengo excusa. Él lo hizo, el Rey lo hizo.
El Dios Todopoderoso lo hizo. El Señor Jesús se humilló. No, teóricamente diría alguno. Dijo el general del ejército del rey de Siria, cuando Eliseo le dijo, ve, sumérgete 7 veces en el Jordán, dijo, Abna y Farfar, río de Damasco, no son mejores que este riachuelo de Israel, y a este hombre me manda a bañar ahí en ese río. En Caracas, hermanos, hay un río que usted no se quería bañar ahí, que cruza toda la ciudad. ¿Ya? Algo más o menos, no es incomparable, pero es sucio. ¿Ya? En Colombia hay un río enorme, se llama el Magdalena, cruza toda Colombia. Es sucio. Eso salen buenos pescados de ahí, eso sí. Pero nadie se baña en ese río. ¿Ya? Y el Señor Jesús se descendió al agua, se bautizó para darnos el ejemplo. Entonces, como vimos, nos bautizamos para seguir su ejemplo. Hermanos, para identificarnos con Él. Con Él. Él lo hizo, yo también. Y para identificarme con su mensaje, como Él lo hizo con Juan. Romanos 6 explica que es por eso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, los sumergimos y los sacamos, representando, Pablo dice, su muerte, su mensaje. ¿Me explico? Su sepultura y su resurrección. ¿Qué es eso? Su mensaje. Por eso se hace así. Hermanos, todo debe tener un sentido bíblico, ¿ya? Sobre lo que creemos, sobre lo que hacemos en sí. Si usted no se ha bautizado, termino con eso, usted no ha dado el primer paso de obediencia a Cristo y todavía no se ha identificado ante otros testigos que usted ha, como dijo Felipe, creído de corazón en el Señor Jesucristo. Si es que usted es salvo y no se ha bautizado. Usted no ha dado ese paso de obediencia en el cual usted manifiesta públicamente, yo he creído en Él. Me voy a identificar con Él. Pues quiero seguir su ejemplo. Ya. Con sus ojos cerrados, nadie mirando. Sus ojos cerrados, nadie mirando. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar. Así que, hermanos, si usted no lo ha hecho, usted no se ha bautizado, usted es un creyente que ya y de todo corazón ha confesado sus pecados y ha pedido a Cristo que lo salve, la pregunta es, para usted, ¿qué espera? ¿Qué espera para ser bautizado? ¿Está esperando que baje un ángel del cielo y le guíe que debe serlo? ¿O el testimonio suficiente de la Escritura para usted es suficiente? Suficiente que no necesita nada más para hacerlo. Jesús lo hizo. Yo lo quiero hacer, pastor. Si Él lo hizo, ¿qué le hace pensar a usted que usted no debe hacerlo? Si es que usted no se ha bautizado porque dice, bueno, yo fui bautizado cuando era niño. Entienda, eso no es bíblico. Usted no entendía por qué lo estaba haciendo. Usted no sabía lo que estaban haciendo. Usted necesita entender para hacerlo. Pastor, yo me bauticé para ser salvo. No confíe en su bautismo para ser salvo. Confíe en Jesucristo y usted será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Y si usted ha sido bautizado, pero no está 100% seguro de que si usted muere, usted esa noche muere, usted va a estar 100% seguro que va a estar en la presencia de Dios. Entonces, usted necesita ya mismo, pedirle a Cristo que le salve. No hay bautismo, no hay nada que usted